Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Que está aquí posible jaistea, sea volumen, nahiko alto dago, ¿es? Está muy alto el volumen, no sé si se podrá regular de alguna manera, incluso yo. A ver ahora, igual mejor, igual soy yo, no sé. Sí. Bueno, en todo caso, arratsaldeon guztioi. Como sabéis, tenemos hoy pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el debate y, en su caso, aprobación de las ordenanzas fiscales. Eta lehenengo puntu bezala dugu udalbatza bilkura egiteko premiaz erabakitzea. Beraz, bozkatu beharko genuke, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Siguiendo lo acordado en la Junta de Portavoces, en primer lugar vamos a abrir un turno de grupos políticos de menor a mayor para poder hacer un posicionamiento general sobre dicho debate fiscal. Así que, empezando por el grupo del Elkarrekin Podemos, señor Fernández, tiene usted la palabra. Bai, mila esker eta arratsaldeon guztioi. Bien, pues, sí, la verdad es que está un poco alto esto. Vale, hoy estamos en el debate de ordenanzas fiscales y para este grupo, para el Elkarrekin, lo que tenemos claro es que las ordenanzas fiscales tienen un doble objetivo. El primero, garantizar la suficiencia de los servicios públicos, pero el segundo, y para nosotras, ahora mucho mejor, para nosotras lo importante es que sea una herramienta de transformación social para nuestra ciudad. Y lo que hoy se va a comprobar es que esto no va a ocurrir, y no va a ocurrir por ese acuerdo encubierto que hay entre el Gobierno Municipal y Euskal Herria Bildu. Porque para nosotras, y así lo entendíamos, que también para Euskal Herria Bildu, tenemos que mirar la fiscalidad en su conjunto. Y sin embargo, hoy lo que se va a votar aquí es que se va a cargar, o las familias van a tener que soportar únicamente la carga fiscal del ayuntamiento con esa subida del 1%. Y sin embargo, no se va a tocar el impuesto a las grandes empresas. Nosotras seguimos manteniendo en que, claro, si se sube las tasas a las familias, en esa medida se tendrá que subir también los impuestos a las grandes empresas. Y no solo lo defiende el Elkarrekin, también se está trabajando en Francia, se está trabajando en Estados Unidos, con esa máxima del que el que más tiene, más debe aportar en estos momentos de crisis económica. Por eso la verdad es que nos ha sorprendido negativamente lo ocurrido y lo que va a ocurrir hoy con ese acuerdo encubierto entre el Gobierno Municipal y Euskal Herria Bildu. Nosotras seguimos manteniendo en que el IAE tiene que subir el 3%, lo que había planteado para las familias el Gobierno Municipal. Y lamentamos que el Gobierno Municipal no haya tenido la suficiente valentía para intentar negociar un acuerdo que fuera justo, que fuera a cambiar esa justicia fiscal que queremos desde el Elkarrekin. Y para nosotras queríamos subir el 3% sin obviar que en esta crisis económica también ha habido empresas, y hay empresas que lo están pasando bastante mal. Y por eso también incluimos una bonificación para aquellas empresas que peor lo han pasado con esa crisis sanitaria. También hay que reconocer que nosotras hemos incluido, y seguimos, hoy volvemos a presentar, en esa herramienta que creemos de justicia fiscal, esa herramienta de transformación social, el incluir propuestas fiscales en favor de garantizar el acceso a la vivienda. Y es otra de las cuestiones que tampoco se ha incluido en ese acuerdo encubierto. Porque para nosotras era importantísimo incluir un recargo fiscal a aquellas viviendas vacías, o también bonificaciones a aquellas viviendas que se introdujeran en ese programa de vivienda vacía del Gobierno vasco. Otra cuestión importante que volvemos a traer era la fiscalidad feminista. En este caso, a través de la gratuidad de las escuelas infantiles, algo que tampoco se aprobó en la última comisión y que esperemos que en esta sea aprobado. Y algo también que consideramos importante es la fiscalidad verde. Y la verdad es que ha habido pocos avances. Es más, Euskal Herria Bildu aprobó la subida del 1% en la tasa de recogida de residuos, la que afecta especialmente a las grandes familias, sin ningún avance en fiscalidad verde. Y por contra, en ese objetivo que tenemos desde el Elkarrekin de también utilizar este debate de ordenanzas fiscales para esa transformación social y ambiental, nosotras
y así fue aprobada en la última comisión, hemos introducido una enmienda en esa tasa que está vinculada a los residuos que las empresas depositan en Gardelegui en vez de que trabajen en la economía circular. Con esa máxima de que a estas empresas o estos residuos industriales, a las empresas no les salga más barato enterrar sus residuos que el trabajar en la economía circular. En definitiva, estamos ante un año más, en el que el impuesto a las grandes empresas vuelve a congelarse. Estamos un año más en el que seguimos sin avanzar o sin utilizar las ordenanzas fiscales para trabajar en garantizar el acceso a la vivienda, uno de los hándicaps que tenemos en nuestra ciudad. Un año más sin avanzar con paso firme en la fiscalidad verde. Y todo ello, en gran parte, ha sido culpa de ese acuerdo encubierto que hoy se va a evidenciar entre el Gobierno municipal y Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda, Comerón Andrea. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues tras una profunda crisis sanitaria y en medio de una crisis económica, sabiendo toda la gente que lo está pasando mal en nuestra ciudad y los sectores que están gravemente afectados pues, por esta crisis en la que nos encontramos, llega el momento de hacer el debate y de decidir aquí, en el Pleno, el esfuerzo fiscal que vamos a exigir a los vitorianos. Y viendo las propuestas de los diferentes grupos, está claro que hay dos modelos, dos opciones. En primer lugar, el modelo planteado por el Partido Popular a través de sus enmiendas, que es una propuesta fruto de estar en la calle y de escuchar precisamente a quienes peor lo están pasando en estos momentos, siendo conscientes, y eso es importante de señalar, de las declaraciones hechas por el propio Lehendakari, el señor Urkullu, o el diputado general de Álava, que ya nos advierten y ya nos anuncian que va a haber un incremento de la recaudación por parte de las administraciones para el año que viene y que, por lo tanto, el ayuntamiento va a disponer de más millones para gestionar el año que viene simplemente a través del dinero que nos llega del FOFEL, toca decidir, efectivamente, qué hacer. Y, como decía, para nosotros, para el Partido Popular, creemos que es fundamental que en estas circunstancias el ayuntamiento se convierta en un aliado, especialmente de las personas que peor lo están pasando, y que sea un motor para la recuperación económica en la ciudad. Y por eso nosotros hemos sido valientes y hemos presentado a través de nuestras enmiendas lo que hemos denominado la revolución fiscal, porque creemos que es el momento para hacer esta propuesta, para que el dinero esté en la economía vitoriana y que sirva precisamente para esa reactivación que se necesita en la ciudad. Hemos propuesto diferentes medidas, por destacar algunas de ellas, que como todos conocemos porque hemos debatido, voy a decirlas muy brevemente. Hemos propuesto una medida importante como es la reducción del IBI, del tipo del IBI, en torno a un 7,12% de reducción para todos los vitorianos. Hemos planteado enmiendas para poder apoyar a los emprendedores que quieren montar un negocio en Vitoria con una fórmula como es la de Vitoria-Gasteiz Tax Free, puertas abiertas y alfombra roja a todo aquel que quiera emprender en la ciudad y en estos momentos mucho más. Por eso, con esta fórmula de Vitoria-Gasteiz Tax Free, planteamos que estos emprendedores no tengan que pagar ni licencia de apertura, ni de basuras, ni de veladores en el caso de que sea de hostelería. Hemos propuesto medidas para apoyar la rehabilitación del patrimonio de nuestra ciudad que está en muy mal estado y en malas condiciones. Hemos apostado por volver a apoyar a la hostelería porque siguen pasándolo mal, sigue siendo un sector que arrastra muchas deudas y que arrastra muchos problemas para que no paguen en el 2022 la tasa de veladores. Y también hemos hecho una propuesta para apoyar al sector productivo de la ciudad para que tampoco en el 2022 pague basuras. Estas son algunas de las medidas que planteamos en esta revolución fiscal precisamente para que el dinero esté donde tiene que estar, en los ciudadanos, en la economía y no en el ayuntamiento. Algunos nos acusan de que nuestras propuestas, en este caso de bajadas de impuestos y de tasas, las hacemos exclusivamente cuando estamos en la oposición, cosa que no es verdad. Pero otros aquí reconocen también que la bajada de impuestos y tasas está en el ADN del Partido Popular y que allí donde gobernamos lo hacemos. Y muestra de ello es lo que ocurre en aquellos gobiernos donde está el Partido Popular gestionándolos, ya sean autonómicos, como está anunciando Juanma Moreno, Ayuso, Feijóo, o a nivel local, como está también anunciando Almeida, Azcón, igual, que son ya bajadas respecto a anteriores bajadas que van acumulando y en beneficio de los ciudadanos
que están gobernados por estos gobiernos del Partido Popular. Frente a esta opción está la del resto, y en concreto la que va a salir hoy aprobada aquí, la de la Unión de los Nacionalistas para subir la presión fiscal a los vitorianos. Y ya sabemos que el PNV, su primera propuesta siempre es subir la presión fiscal. Pero hay veces que llega a pactar con el PP. Cuando eso ocurre es, sin duda alguna, porque la propuesta final es la de congelar o bajar impuestos. Pero también sabemos que cuando decide pactar con la izquierda o con el resto del nacionalismo, lo que nos encontramos son con subidas a la presión fiscal para los vitorianos, en este caso para el resto del País Vasco, cuando ocurre en otras zonas de nuestra comunidad. Y es, por desgracia, lo que va a ocurrir, que mientras en otras ocasiones han apostado por pactar con el Partido Popular y congelar o bajar impuestos, en este caso, lo que hacen es juntarse al nacionalismo, se junta todo el nacionalismo para subir la presión fiscal y, en este caso, la votación se va a ver evidente. Hoy aquí el PNV se junta a Bildu para subirnos las tasas a los vitorianos. Y aquí se habla si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si pactan o no pactan. Y yo lo digo muy claro, porque durante aquella comisión pudimos evidenciar cómo en numerosas ocasiones el partido de Bildu aceptaba el que no fuesen aprobadas sus enmiendas y aún así daba el ok a la propuesta del Gobierno. Es decir, había un entente entre ambas partes. PNV proponía a través de las propuestas de borradores su propuesta, Bildu hacía una serie de enmiendas y de reivindicaciones, se aceptaban unas pocas por parte del PNV y Bildu se acercaba a esa posición, acordaban el aprobar esa subida a los vitorianos. Por lo tanto, no tengo que ser yo la que tenga que desvelar si hay acuerdo o no, sino que cuando se levanten las manos se evidencia que hay ese acuerdo. Ya sabemos que Bildu es capaz de aprobar ordenanzas y hasta presupuestos, ya nos lo ha dejado muy claro el señor Otegi, si consigue a cambio sus intereses. No sabemos cuáles son, porque no lo suelen desvelar. Tenemos que enterarnos por filtraciones de cuáles son sus verdaderos intereses. Pero ya sabemos que en este caso, cuando Bildu llega a estos acuerdos, no lo hace pensando en este caso en el bien de los vitorianos, sino que lo que les mueve son otras cosas, lo que tienen clavado en su frontispicio, sus presos, sus historias, pero no desde luego lo que beneficia a los vitorianos. Y esto mismo es lo que nos ha recordado Otegi tras su cínico paripé de Aiete, tan aplaudido por los socialistas, por otra parte. Pero la conclusión es la que es, que hoy vemos aquí cómo el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista podían haber aplicado una revolución fiscal necesaria en la ciudad para apoyar a los vitorianos que peor lo están pasando, para ser realmente un aliado de la economía vitoriana, para poder dinamizar la economía de nuestra ciudad y, sin embargo, lejos de ser responsables, lo que han optado es por unirse a Bildu en este primer acuerdo del mandato, ese partido que miente a la cara directamente a los vascos y que no tiene ningún pudor en aprobar presupuestos o ordenanzas con tal de sacar sus intereses, insisto, que no conocemos. Pero la conclusión para los vitorianos es que donde podía haber habido una bajada de impuestos y de presión fiscal para los vitorianos, que es lo que se necesita ahora mismo en la ciudad, lo que vamos a tener es una subida de tasas, porque así lo ha querido el nacionalismo en la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, Komeron Andrea, orain Bilduren txanda, Bitero Andrea. Mira, es que se lo hemos dicho en las comisiones y en diversas ocasiones que su propuesta, la propuesta que hacían ustedes, nacía con una falta de previsión porque renunciaban directamente a unos ingresos. Se lo hemos dicho una y otra vez, que renunciaban, que era un trabajo que había aparecido de modo incompleto. Pero mucho peor ha sido su incapacidad de poder trabajar con ninguno de los grupos para poder llegar a un acuerdo. Algunas veces tenemos la sensación, y se lo digo a ambos grupos, de que no tienen en cuenta que están gobernando en minoría, que tienen que llegar a acuerdos, que les falta tener esa capacidad de trabajo para trabajar con otros y llegar a acuerdos, porque hay una cosa que está clara, el interés de la ciudadanía, y en eso es lo que tenemos que estar hablando. Y usted, señor Urtaran, le oí decir hace muy poquito que planteaba que nosotras habíamos puesto una línea roja. EH Bildu no puso ninguna línea roja, solo dijo cuál era la línea que tenía clara, las personas y el interés de la ciudad. Esa era la única línea de trabajo que íbamos a mantener. Pero ante eso, ustedes deciden en una junta de gobierno aprobar un proyecto de ordenanzas fiscales
fiscales lo aprueban, que yo creo que sabían que no era un proyecto bueno porque ni tan siquiera lo sacaron a prensa. Nos costó un montón poder acceder a esa información. Nos la trasladaron y una vez trasladada de modo público, una reunión de cortesía como con cualquiera de los otros grupos. Y desde entonces, cero. Ninguna llamada, ningún grupo de trabajo, ninguna posibilidad de poder hacer ningún acuerdo al planteamiento. Luego lo planteábamos, y lo decía mi compañero, lo planteaba que luego hay lágrimas de cocodrilo cuando decimos que no llegamos a acuerdo. Por eso lo planteábamos. Y ustedes nos planteaban, por un lado, una subida, congelar todo el tema de los impuestos y una subida de un 3% para todas las personas. Y además nos vendían esta congelación de los impuestos como algo positivo. Decían que era acompañar a la economía y a las familias. Pero es que cuando planteamos esto, realmente a quien mejora la situación son a las grandes economías. Se lo hemos planteado una y otra vez con el tema del IAE. Hay una posibilidad de progresión. Estamos en 1,95. En ciudades como Bilbao o en Donosti están en un 2,2. Y ustedes continuamente se niegan. Y además han hecho un mito con que solamente todas las empresas tienen que pagar ese IAE. No es real. Ese IAE lo pagan solamente un 10% de las empresas. Y de estas, en los últimos datos, más de un 15% han conseguido beneficios. Y el 56% de ellas tienen una facturación superior a 100 millones de euros. Por eso lo planteábamos. Y luego otros se llevan las manos a la cabeza, pero otras subidas del IAE se han pactado con el Partido Popular y no ha pasado nada. Así que, bueno, para tenerlo en cuenta también. Y por un lado nos planteaban esta congelación de impuestos y por el otro lado una subida de un 3% a todas las economías. Y además lo basaban en el IPC, pero no es un IPC real. Está completamente desvirtuado por el coste que tiene la luz. Ese coste de que las eléctricas están obteniendo unos beneficios que casi deberíamos de considerarlos hasta poco éticos, lo que está ocurriendo. Por eso nosotras planteábamos una revisión con el IPC subyacente y esa revisión de todos esos servicios con una posible progresividad y un 1%. Ahí lo planteábamos, porque ustedes dicen 0% a los impuestos y un 3% a otros. Se lo ponía en un ejemplo. Una persona mayor que está cobrando unas de las rentas, una de las pensiones más bajas, que algunas no alcanzan a un tercio del salario mínimo interprofesional, a esas personas les iban a pedir que por acudir a una actividad en un centro cívico abonar un 3% más o por ir al comedor de personas mayores un 1%. A las personas sí, pero a las empresas no. Por ello planteábamos nuestra fórmula, porque repiten una y otra vez la misma fórmula. Luego escucharemos al interventor que tenemos un problema estructural que tenemos que hacer, pero siempre plantean lo mismo. Por eso planteamos una revisión de toda la fiscalidad, ingresos y gastos, que vamos a entrar a debatir dentro de poco. Pero nosotras sí hemos sido responsables. Frente a comentarios populistas, hemos sido responsables porque gobernamos y sabemos el valor que tienen los servicios públicos. Y de ahí nuestras enmiendas, una batería de 98 enmiendas. Además, lo planteamos en 3 bloques muy claros. Hacer frente a un tema de igualdad en su concepto más amplio, todo el tema de emergencia climática y vivienda. Se lo hemos planteado la igualdad más allá. Hace muy poquito, cuando volvimos a este pleno, votamos todas a favor de una propuesta que habíamos hecho para un lenguaje inclusivo en estas ordenanzas. Pues planteamos una propuesta de mejora en igualdad, saber cómo afectan estos pagos entre hombres y mujeres. Y por eso planteábamos en positivo un calendario para poder ver qué impacto tienen estos tributos. Y lo planteábamos para poderlo trabajar a medio plazo, porque creo que casi todas en este espacio compartimos que hay que luchar contra esa brecha de género. Y todas las herramientas van a ser necesarias. Y dentro de la igualdad, el acceso a la información, ese documento de lectura fácil que planteábamos para que toda la ciudadanía entienda lo que hoy estamos aquí debatiendo. Y también planteamos el no dejar a nadie atrás. Y por eso nuestra tabla de bonificaciones, que ustedes han aceptado incluirla dentro del IBI, pero es que es importante esta tabla, porque nos genera una referencia vinculada al salario mínimo interprofesional. Cuando estamos escuchando continuamente decir que no queremos dejar a nadie atrás, esta es una fórmula para poderlo hacer. Y por eso le planteábamos tanto el IAE, abonar quien más tiene, la posibilidad de reducir bonificaciones. Se lo hemos planteado, generar nuevos ingresos. Esas tablas de bonificaciones, bajarlas de 100.000 a 70.000, porque ya es una renta muy alta. Y estábamos planteando lo mismo en esta línea de abonar quien más puede, esa tasa de las eléctricas. Se lo hemos dicho muchas veces, señor Gurtubay, le hemos defendido la tasa que nosotras denominábamos la tasa Bildu desde el 2018, poderla plantear esta propuesta, por eso se lo hacíamos. Y vamos a votar a favor de esa propuesta que ustedes nos hacen, aunque saben que nosotras seríamos mucho más ambiciosas, porque no solamente es la recaudación que consigamos con esa tasa, sino la postura política que tengamos como institución para otros. Y en el bloque de medidas
todas las que estaban con la emergencia climática, porque desde lo local también podemos actuar. Le planteábamos todo el tema de vehículos, la posibilidad de una nueva tasa, las bonificaciones para el tema de eficiencia energética en las viviendas, la rehabilitación, todo el planteamiento. Y en el tema de la recogida de basuras, una tabla de bonificaciones donde se tenga en cuenta la renta y el número de personas que lo componen, o la bonificación a las familias que realizan el tema de compostaje, o una nueva organización de la tasa de residuos, porque luego escuchamos determinados acuerdos, pero otros acuerdan un abono del tema de los residuos muy por debajo de lo que planteábamos desde H. Bildu en nuestra propuesta. Así que debe de haber también algún acuerdo encubierto por ahí con el tema de las recogidas de basuras. Y si algo planteábamos como importante y dentro de nuestro bloque de medidas era todo el tema de la rehabilitación y la vivienda. El recargo a la vivienda vacía, se lo hemos dicho una y otra vez, señor Gurtubay, las dos caras de la misma moneda. Por un lado, bonificar a aquellas personas que pongan en el mercado esas viviendas y, por el otro lado, gravar la posibilidad de esas viviendas que han perdido el bien, el objetivo final que tienen las viviendas, que es ofrecer un espacio y un techo de seguridad. Se lo hemos planteado y ustedes no lo han querido, y se lo planteábamos nuevamente. Todas las propuestas, la batería de propuestas en el tema de servicios sociales, para las personas mayores y para las más vulnerables, porque sabemos lo que cuestan los servicios. Por eso planteábamos esa actualización de un 1%, pero no era solamente una actualización, también una revisión de las bonificaciones, incluso criterios técnicos. Siguen sin tener en cuenta el decreto de cartera, lo que establece que es copago o gratuito, y siguen estableciendo. Y su incapacidad de trabajar de modo conjunto no atienden a ninguna de estas indicaciones. Y se lo hemos dicho una y otra vez, el planteamiento, la necesidad de organizar la ayuda de bolsillo, los comedores, el servicio de ayuda a domicilio, planteamientos que no han querido escuchar. Se lo decimos nuevamente. Desde H. Bildu hemos sido responsables, 98 propuestas para mejorar la situación, porque esa sí es nuestra historia, mejorar la situación de las personas que viven en Gasteiz y poder avanzar hacia una fiscalidad más justa, porque para nosotras es importante y todas las herramientas van a estar. En esta línea hemos planteado nuestras propuestas, nuestras líneas de mejora, y estas son nuestras líneas que van a marcar todo el trabajo que desarrollamos como H. Bildu. Mila esker. Mila esker zugitero, Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Gutiérrez, Andrea. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Normalmente yo cuando vengo a un pleno, a una comisión, me gusta leer los del día y saber a qué vengo. Y hoy vengo aquí a aprobar de manera provisional las ordenanzas fiscales, que es en lo que me voy a centrar, salvo una pequeña salvedad que voy a hacer al inicio, cuando decía la señora Comerón que lo que hoy se va a producir aquí es la unión de los nacionalistas. Yo quiero decirle a la señora Comerón que cuando, por ejemplo, se pacta con ellos las ordenanzas fiscales, también es la unión de dos tipos de nacionalismos y, además, con el Partido Socialista. Es de esperar, y así lo señalan las previsiones económicas que se prevén de crecimiento. Joder, callaros. Decía, me centro. Es de esperar, y así lo señalan las previsiones económicas que se prevén de crecimiento para España, no ya para el año 2022. Todos ustedes saben que incluso esas previsiones de crecimiento se plantean también ya para este año, que, como decía, es de esperar que la crisis económica surgida como consecuencia de la crisis sanitaria vaya remitiendo de una manera notable, y lo que todos esperamos, y además yo espero que así sea, es que esto se traduzca en un crecimiento económico, se traduzca en generación de empleo y que, por lo tanto, se dé también una especie, vamos a llamarlo así, de vuelta a la normalidad, también en lo referente al ámbito económico, laboral, etcétera. No obstante, y como ya he señalado en muchas ocasiones, las consecuencias de esta crisis económica todavía se siguen notando, y aunque los datos macroeconómicos puedan decirnos que las cosas van a ir a mejor, lo micro, es decir, lo que sienten, sufren y padecen en el día a día las familias, las empresas, los diferentes sectores de nuestra ciudad, pues sigue estando ahí. Es por ello que ese esfuerzo que se ha hecho durante este año y medio de pandemia sanitaria y como consecuencia de ella de crisis económica, y que se sigue haciendo, por cierto, desde los diferentes niveles de las administraciones públicas y además desde diferentes vías, nosotros entendemos que es necesario que ese esfuerzo se siga manteniendo. En el caso del ayuntamiento hay fundamentalmente dos fórmulas para llevar a cabo este apoyo, este acompañamiento con nuestros propios medios. Y esas dos vías son muy sencillas. Son las ordenanzas fiscales, es decir, la política de fiscalidad, y luego la política del gasto vía presupuesto.
En esta ciudad hay 3 elementos, además, que afectan directamente a las familias, aunque no exclusivamente, no solo a las familias, y que son, digamos, en lo que a la fiscalidad municipal se refiere, y que son, digamos, pues, cada vez que llega junio, todo el mundo, ¿verdad?, se pone a temblar, que son el IBI, el impuesto de vehículos y la tasa de basuras. Y eso es fundamentalmente lo que preocupa a las familias, pero vuelvo a decir, no solamente a las familias, en lo que a fiscalidad municipal se refiere. Quiero recordar, digo, porque me parece relevante, que en la propuesta inicial del Gobierno, todos los impuestos, el planteamiento fue de congelación. Y además, en el caso de la tasa de basuras, lo que se planteaba es un incremento del 3%. A mí no me gusta mucho hablar a veces de porcentajes, porque dices el 3% y parece que vas a subir lo que no está escrito. Cuando subir la tasa de basuras un 3%, pues apenas es subir unos céntimos. Digo, para que seamos también conscientes de cuando hablamos del esfuerzo fiscal que se pide a las familias, seamos también conscientes de que estamos hablando. Y esto, además, en una tasa como es la de basuras, a sabiendas de la gran diferencia que hay y de la que todos también somos conscientes, todos y todas, la gran diferencia que hay entre lo que cuesta el servicio y lo que se paga por él. Y teniendo en cuenta, además, también que estamos prestando numerosos servicios a la ciudadanía donde la tasa de cobertura en muchas ocasiones no llega siquiera al 30%, cual algo nos tiene que dar que pensar. Por lo tanto, ya de inicio era una propuesta muy moderada, propuesta que en ese sentido todavía mejora con las enmiendas que hemos apoyado tanto a Bildu como al Elkarrekin. Yo lo voy a decir por enésima vez, a ver si a mí me creen. No ha habido acuerdo con Bildu. ¿Vale? Ha habido coincidencia a la hora de votar, de la misma manera que se coincide en muchas otras ocasiones sin que de por medio haya habido negociación, y no con Bildu, con cualquiera de ustedes. Sí que de por medio haya habido negociación ni acuerdo, simplemente ha habido coincidencia. Ya está. Digo, para que todo el mundo se quede tranquilo. 2 elementos fundamentales. Debemos mantener un determinado nivel de ingresos que nos permita, si es que se cree en ello, seguir prestando los servicios que prestamos a la ciudadanía, y que son muchos, y seguir prestándolos además con el nivel de calidad que tienen, al margen, y esto tampoco es baladí, de que la propia sociedad va evolucionando y va generando nuevas realidades que demandan también nuevos servicios, situación esta a la que también hay que dar respuesta, y también desde el ayuntamiento. Un segundo elemento importante: la necesidad de mantener un equilibrio económico-financiero en las cuentas municipales. Por ejemplo, se ha hablado aquí ya, un ahorro neto positivo, aunque no sea muy grande, pero por lo menos conseguir mantener un ahorro neto positivo, porque tanto ustedes como yo somos conscientes de que no garantizar la estabilidad presupuestaria tiene consecuencias que serían muy graves y muy serias para este ayuntamiento. Por lo tanto, como decía, necesitamos garantizar esa estabilidad financiera, y ello se consigue, entre otros instrumentos, a través de la fiscalidad municipal. Por todo ello, lo que hoy de forma provisional vamos a aprobar en este pleno, desde nuestro punto de vista, son unas ordenanzas fiscales adaptadas a la realidad de la sociedad a la que nos debemos y por la que trabajamos, y adaptada también a la realidad de este ayuntamiento. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Orain eusko alderdi jeltzalearen txanda, Bai jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues voy a empezar, si me permiten, haciendo una pequeña glosa de lo que creo que va a ocurrir. Es verdad que falta la votación, pero ustedes suelen ser gente muy coherente, y lo que más o menos, con algún pequeño matiz, votaron en comisión, supongo que votarán ahora. ¿Y qué son las ordenanzas, o cuáles son las ordenanzas fiscales que van a quedar para el 2022? Pues miren, creo que van a quedar una cosa bastante parecida a lo que plantea el equipo de gobierno. Este equipo de gobierno planteó una congelación de impuestos, y se van a congelar los impuestos. Este equipo de gobierno planteó una subida moderada de tasas y precios públicos, y va a haber una subida más moderada todavía de las tasas y los precios públicos, con lo cual estamos moderadamente satisfechos, porque hemos conseguido una parte muy importante de nuestro objetivo. Y en la parte que no hemos conseguido, hemos intentado acercarnos a otro grupo. No ha habido acuerdo con EH Bildu.
Le hemos aprobado a H. Bildu, lo saben perfectamente ellos y nosotros, y los demás también. Hemos aprobado 6 enmiendas de las planteadas, más allá de la enmienda del 1%, que reiteradamente aparece en muchas tasas, pero que es una enmienda. 6 enmiendas de H. Bildu. Y hemos aprobado 2 enmiendas del Carrequín Podemos. Y Óscar Fernández sabe perfectamente que no tenemos ningún acuerdo con el Carrequín Podemos. Simplemente este equipo de gobierno tiene un planteamiento, intenta convertirlo en realidad, no lo puede al 100% y lo consigue al 80%. Bueno, pues yo creo que no es una mala forma de trabajar. Porque todos tenemos que tener también en cuenta algo que es muy importante. Este equipo de gobierno tiene 13 concejales. Le falta 1, pero tiene 13. Los demás tienen 6, 5 y 3. Cada uno tiene que ser también consciente de su tamaño cuando pretende negociar con otros. Entonces, el equipo de gobierno consigue en una parte importante sus objetivos, no en su totalidad, pero en una parte importante. Insisto, y lo consigue acercándose en algunos aspectos a otros grupos. Segunda cuestión que no quiero que pase desapercibida. Este ayuntamiento hoy vamos a aprobar, si Dios quiere, la tasa de transporte de energía y la vamos a aprobar por unanimidad. Eso es muy importante y no quiero que solo quede, porque no es verdad, como una labor o como un logro del equipo de gobierno. Todos los grupos municipales hoy aquí vamos a aprobar una nueva tasa para el transporte de la energía. Una tasa que quizás desde el punto de vista recaudatorio no es tan importante, pero que políticamente es muy significativa. Somos una ciudad que tenemos una amplia zona rural, tenemos mucho dominio público y creemos, porque la legislación nos lo permite, es que las empresas suministradoras de energía que utilizan ese dominio público paguen una tasa por ello. Creo que es políticamente significativo. Insisto, el que seamos un ayuntamiento que establece esta tasa y segundo, que lo hagamos por unanimidad. Y en este sentido, felicito a todos los grupos porque lo hemos conseguido, entre comillas, entre todos. Tercera cosa que quiero destacar, y creo que es importante, el Consejo Social. Nosotros siempre nos importa lo que escribe el Consejo Social, pero este año, si me permiten, un poco más. Y el Consejo Social nos ha dicho expresamente, se valora positivamente la propuesta, señora Vitero, si le es tan amable, se valora positivamente la propuesta del equipo de gobierno que plantea la congelación de impuestos. El Consejo Social dice esto y a nosotros nos parece relevante. Segundo, dice que puede entender una subida de tasas y precios públicos que pueden estar justificadas, aunque valora que existan bonificaciones para personas vulnerables, cosa que ya tenemos. Tercero, importante, reitero la idea anterior, dice el Consejo Social que la tasa de transporte de energía la ve como adecuada, su puesta en marcha, y anima al ayuntamiento. Lo dice el Consejo Social. Y cuarta idea también muy importante, el Consejo Social nos pide, nos solicita que la información de fiscalidad que damos a los ciudadanos sea lo más clara y sencilla posible. Y hay otra enmienda importante, planteada por H. Bildu, pero aprobada por lo menos por este equipo de gobierno, no recuerdo la votación de todos los grupos, que plantea que efectivamente mejoremos la información a los ciudadanos en relación a las tasas y precios públicos. 4 sugerencias. Las 4 sugerencias que nos hace el Consejo Social han sido este año admitidas en general por la votación que vamos a plantear hoy. Y en relación a lo que han comentado los grupos, brevemente 3 cuestiones. Brevemente. En relación a la intervención del señor del Carrequín, no hay un acuerdo con el Carrequín y vamos a votar 2 enmiendas de ustedes. No hay un acuerdo con Bildu y vamos a votar 6 enmiendas de Bildu. Esa es la realidad. Todo lo demás es literatura. En relación al Partido Popular, mire, podemos hablar de 200 cosas, pero hay una cosa que se llama credibilidad. Y la credibilidad es como la leche derramada. Es complicadísima recuperar una vez que se ha perdido. Y creo, lo digo sinceramente, que el Partido Popular en este caso la ha perdido. No se cree nadie su revolución fiscal. No se la cree nadie en esta ciudad. No sé si habrá algún incauto que todavía se plantea hacerles caso cuando hablan de su revolución fiscal. Y le voy a poner 2 datos y usted ha citado uno de los datos. ¿Sabe usted lo que ha decidido hacer el alcalde del Partido Popular en Zaragoza? Lo vi ayer en 5 minutos. Pues ha decidido volver a poner en vigor, como aquí, la tasa de veladores. Supongo que la hostelería en Zaragoza no estará mucho mejor que en Vitoria, ni mucho peor. Pues en Zaragoza los hosteleros van a pagar la tasa de veladores. Los hosteleros de Zaragoza, sí, escúchenme por favor, los hosteleros de Zaragoza van a pagar la tasa de veladores. Pero voy más allá, otro municipio, así de importante capital de provincia, gobernado por el PP por más o menos cerca geográficamente. Palencia. ¿Sabe usted qué va a hacer en Palencia el Partido Popular? Se lo cuento. Va a subir el 4% todos los impuestos, tasas y precios públicos. El 4%. El alcalde del Partido Popular de Palencia. Y dice, al realizar las ordenanzas tenemos en mente siempre los presupuestos del ayuntamiento, la subida generalizada de los contratos del ayuntamiento, inflación, materiales, combustible, salario mínimo, porque son subidas que afectan a los gastos corrientes del ayuntamiento.
El alcalde Mario Simón dice, ha subrayado que las ordenanzas subirán lo que suba la vida. No parece que haya revolución fiscal en Palencia. Y eso que gobierna el Partido Popular. Lo que da una idea de que el Partido Popular baja impuestos cuando está en la oposición, es decir, cuando no tiene ningún efecto sus planteamientos, y no los baja cuando está en el Gobierno. No los baja. Las revoluciones en la oposición y las revoluciones fiscales y todas las demás hay que intentar hacerlas cuando uno realmente tiene capacidad de decisión. Creo que no son creíbles, lo digo de verdad. Y en relación a un comentario que ha hecho la representante de Bildu, ustedes plantearon una línea roja, que además es legítimo hacerlo. Dijeron que querían subir los impuestos. Eso lo dije usted, eso es así. EH Bildu dijo, queremos nuestro planteamiento, que es legítimo, me parece más, y creo que su planteamiento es coherente. Pero ustedes dijeron, queremos subir los impuestos. Y este equipo de gobierno tenía un planteamiento de congelación de impuestos. Por eso ha sido difícil el acuerdo. No, ha sido imposible el acuerdo. Implicaba que nosotros nos desdijéramos de uno de los planteamientos esenciales de este equipo de gobierno, que este año no tocaba subir impuestos. Este año creemos que lo importante es la recuperación social y económica. Y no planteamos subir impuestos. Y ustedes sí, legítimo. Pero eso, lógicamente, es una línea roja que no queríamos traspasar. Y nada más por ahora. Eskerrik asko, Urtubay jauna. No sé si es necesario un turno de réplica. Pues acaso lo abrimos. Señor Fernández, por parte del Grupo del Carrequín, 5 minutos en esta ocasión. Sí, bueno, en primer lugar, al señor Urtubay, que hace un recorrido por todo el Estado, yo me fijaría también en sus compañeros en Donosti que llegara a un acuerdo fiscal con nuestras compañeras allí, con el Carrequín. Y con ese objetivo claro que teníamos, avances en fiscalidad verde como hubo y avances también en gravar a las grandes empresas. Fíjese. Dicho esto, es que, bueno, yo sé que la señora Vitero ha intentado rehusar un poco el debate, creo que hay un poco de nerviosismo aquí para hablar de acuerdo encubierto, etcétera, pero la realidad es que no pasa nada por hablar de acuerdos. Sí, somos los primeros que hemos llegado a acuerdos con ustedes, pero a diferencia de lo que pasa hoy y lo que va a pasar hoy, nosotras con una mirada clara hacia dónde queremos dirigirnos. Y queremos dirigirnos hacia una Vitoria-Gasteiz más social, más verde y más feminista, donde prioricemos el acceso a la vivienda, porque creemos que la fiscalidad tiene esa herramienta social. Si es que se lo ha dicho el señor Urtubay, si es que van a aprobar lo que ha propuesto el Gobierno municipal. Casi lo mismo, lo ha reconocido el señor Urtubay. Claro, para nosotras no hemos rehusado el debate. Pero si estamos de acuerdo con ustedes en mirar la fiscalidad en su conjunto, pero si se sube las tasas a las familias, entendemos que tendrá que subirse también a las grandes empresas a través del IAE. Y tanto que mira, señor Urtubay, a otros municipios, también fíjese, como se ha puesto aquí de manifiesto, en municipios vecinos como Bilbao Donosti, donde las empresas pagan más en el IAE que aquí en Vitoria. Es que la verdad es que para nosotras es un error lo que se va a producir en el día de hoy. Es un error porque, de nuevo, la carga fiscal de este ayuntamiento va a recaer únicamente en las familias. Es un error, señor Vitero, porque incluso lo ha dicho el señor Urtubay, que más allá de las propuestas de subir el 1%, prácticamente no les han aprobado ninguna enmienda transformadora. No voy a decir ninguna, pero prácticamente ninguna. Es más, yo le he puesto el ejemplo. En la tasa de recogida de residuos habían planteado propuestas de fiscalidad verde que no han salido y, sin embargo, van a apoyar subir el 1%. En cambio, nosotras, y ahí sí que me refiero al señor Urtubay y al señor Gutiérrez, tenemos un objetivo claro y por eso introdujimos una medida de fiscalidad verde tan importante como, por la crisis de Zaldívar, estamos recibiendo en nuestro vertedero gran cantidad de residuos. Y está motivado porque las empresas, en vez de trabajar en la economía circular, las grandes empresas, sus residuos industriales sale más barato enterrarlos. Por eso hemos subido más de un 5% esa tasa y por eso hemos aprobado. Eso sí que es un objetivo claro y común de transformación social. Y esa es la diferencia que tenemos y que se va a evidenciar hoy entre el Carrequín y otros grupos. Porque, señor Urtubay, y el resto de concejales y concejalas, tanto del PNV, Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, voy a emular sus palabras. Hoy no va a ser si Dios quiere subir las tasas. Hoy va a ser si Bildu quiere salir las tasas a las familias y perdonarse a las grandes empresas. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda, Comerón Andrea.
Bueno, se ha tenido que ir hasta Palencia buscando y rebuscando en el Estado para encontrar algún caso en el que pueda decir que una tasa de uno del PP la subió. ¡Ay, Dios mío! Pero fíjese, dice que estamos perdiendo la credibilidad nosotros. Pues igual la pierde usted en este discurso, en este empeño de querer quitarnos a nosotros la credibilidad. Porque, señor Gurtubay, o sea, que es tan evidente que en los gobiernos del PP el ADN es el de bajar impuestos y que allí donde estamos se hace, pero es que además no se hace un año puntual, es que se va haciendo de forma progresiva y de forma acumulada. Hasta el punto de que amigos de su partido, como son otros independentistas, acusan de dumping fiscal a las comunidades del Partido Popular. Hasta ese punto. Hasta el punto de que dejan sus principios independentistas para exigir que haya una homologación en los impuestos, porque si no, el PP, ¿dónde está?, lo baja. Fíjese si tenemos credibilidad con nuestras propuestas. Cuando estamos en la oposición, incluso llegando a acordar con ustedes en la oposición medidas para rebajar la presión fiscal, hasta cuando estamos en los gobiernos. Pero me saca usted el ejemplo del señor Azcón, pero ya podían aprender un poquito más del señor Azcón. Qué envidia me daban a mí los zaragozanos en la pandemia, cuando veía que tenían un alcalde que estaba a pie de calle, dando propuestas de forma inmediata, desde el primer día, teniendo una actuación ejemplar. De verdad que podían aprender un poquito más del señor Azcón y de todas las medidas que ha planteado de rebajas fiscales y de apoyo a emprendedores, por poner ejemplos, de apoyo al comercio, por poner otros ejemplos, y de apoyo a la hostelería, porque desde el primer momento no estuvo racaneando días en el calendario, ni muchísimo menos. Desde el primer momento les quitó la tasa de veladores durante el 20 y durante el 21. Y no el espectáculo que han estado dando ustedes, la mala imagen que han estado dando ustedes y el poco apoyo que han dado a la hostelería de la ciudad. Así que aprendan un poquito más del señor Azcón, que es un buen ejemplo de gestión de un ayuntamiento. Respecto a los acuerdos, que insisto, que es que esto es muy fácil, que luego se levanta la mano y se ve quién vota una cosa y quién vota la contraria. Se va a ver cómo se va a votar en contra, el PNV y el PSOE van a votar en contra de 45 enmiendas de Bildu, pero que a pesar de eso, Bildu va a apoyar a favor de las propuestas del Gobierno para subir un 1%. Y eso es lo que se va a ver en la votación. Si no me tengo que inventar nada, va a quedar muy claro. Igual de claro ha quedado durante todos estos debates, en comisiones, en tertulias, que, bueno, pues sí que había una intención más clara por parte del Partido Nacionalista Vasco de acordar con Bildu, porque sí que tuvo una reunión de cortesía con todos, pero luego hemos descubierto que, a pesar de lo que dijeron en un primer momento los de Bildu, ha habido más. Ha habido hasta 3 reuniones con Bildu, que me da igual, que es un ejemplo más de que ustedes querían llegar a un acuerdo con él. Y también es otro ejemplo de que mienten, de que les gusta mucho mentir y ocultar esas negociaciones. La tertulia ha ido contando el señor Gurtubay que se han ido reuniendo con ustedes más veces. Así que esa es la realidad. Y parece que al PNV le incomoda un poco más el acuerdo con Bildu, pero vemos que el PSOE pues está muy cómodo. Cuando la señora Gutiérrez ha dicho esto de que cuando hay un acuerdo entre el PNV, el PSOE y el PP, hay 2 nacionalismos y yo me he quedado, joder, pues ya se mimetizan tanto con el PNV que ya asumen que son prácticamente nacionalistas. Pero no, que es que, o sea, el absurdo es que pretenden insinuar que nosotros somos nacionalistas, pero eso lo único que demuestra es que ustedes están nerviosos en esa situación. Pero lo que más me chirría, y sinceramente, más un día como hoy, con lo que hemos vivido en estas últimas 48 horas, es que para un socialista vasco sea exactamente lo mismo llegar a un acuerdo entre el PSOE-PNV y el PP o Bildu. Y a mí pues me sigue sorprendiendo y molestando que nos quieran comparar y quieran hacer exactamente lo mismo y ponernos al mismo nivel. Porque si ya molesta de por sí, mucho más molesta después del repugnante teatrillo que ha hecho el señor Otegi, demostrando una vez más lo que son. Así que el PSOE está muy cómodo en este acuerdo. En este acuerdo, insisto, que les viene en un momento en el que yo creo que algo deberían haber reflexionado, pero veo que no. Veo que el PNV y el PSOE están muy cómodos con este primer acuerdo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con Bildu, con el Bildu que ayer se desenmascaró una vez más por completo. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Si me permiten un consejo, compañeros y compañeras, no se reprochen la existencia de acuerdos en esta Cámara, que es lo que hace falta. Más acuerdos políticos y menos reprocharse la posibilidad de acuerdos entre nosotros y nosotras. Señora Vitero, de H. Bildu.
Completamente de acuerdo, señor Urtaran. Hay que tener mucha voluntad de los acuerdos y esa mesa que usted nos presentó en el debate de la ciudad de los acuerdos, ojalá que no haga aguas esos acuerdos y que se tengan acuerdos con contenido. Y hoy no hay ningún acuerdo y creo que está todo el mundo súper nervioso. Nosotras tenemos muy clara cuáles eran nuestros objetivos, cuáles eran nuestras prioridades y lo que íbamos a defender. Nos interesa una fiscalidad que sea cada vez más justa y en ese planteamiento estamos. Y no tenemos ningún acuerdo porque no ha habido voluntad. Usted lo ha dicho, señora Gutiérrez. No ha habido ninguna negociación. Para llegar a un acuerdo hay que negociar y cuando no se negocia es imposible llegar a ningún acuerdo. Pero no vamos a entrar en eso porque eso no es lo importante. Hoy el debate está claro que hay dos modelos y se está defendiendo continuamente el de vaciar lo público o una postura responsable de tener unas administraciones que sean solventes y que velen por la situación de las personas. Y ya sabemos qué ocurre con la parte de esta barra libre de impuestos, cuando nos plantean determinadas cosas. En las últimas crisis, y no hace falta irnos mucho más allá, en la del 2008 o la que acabamos de vivir o estamos viviendo de la pandemia, si no llega a ser gracias a lo público, ¿qué hubiese pasado con muchas de las personas que estamos aquí y que están en la ciudad? Cuando las cosas se ponen malas tiene que venir lo público para poder hacer el rescate. Y aquí estamos escuchando continuamente una apología de bajar, reducir, debilitar, para dar entrada a lo privado y hacer negocio de lo más esencial. Una y otra vez. Ya hemos visto los resultados, que cuando ha llegado una pandemia se han tenido que intervenir residencias que estaban gestionadas desde lo privado, intervenirlas por el número de personas que morían en esos espacios. O hablar de barra libre de impuestos o salir a tomar cañas y 0 euros en ayudas a la hostelería. En eso se traduce cuando se debilitan las instituciones. Ese es un modelo o el modelo que planteábamos desde H. Bildu, el de reforzar las instituciones, el de poder estar ahí para dar una respuesta y tener en cuenta sobre todo la situación de las personas que están en una situación más vulnerable. Esa es la diferencia entre los dos modelos que estamos viendo aquí, una y otra vez. Y en el H. Bildu hemos sido responsables y lo vamos a seguir siendo. Planteábamos una actualización de los recursos, por eso planteábamos ese 1%, porque nosotras somos la primera fuerza de la oposición en este ayuntamiento y la primera fuerza municipalista. Y es muy fácil hacer determinados comentarios y propuestas cuando gobiernan en 0 espacios y no tienen ninguna responsabilidad. Así se hacen discursos muy sencillos. Desde la responsabilidad hay que asumir en todos los espacios. Y sí, hemos conseguido muchas cosas. En avanzar en igualdad, con esa propuesta que vamos a hacer de mirar el impacto. Un documento de lectura fácil que nos sirva para que todas comprendamos. La tabla de bonificaciones basada en el salario mínimo interprofesional. Promover temas de vivienda. Algunos de los servicios van a quedar congelados o velar por las necesidades de las personas más necesitadas. Se lo planteábamos. Pero, señor Gurtubay, y se lo tengo que decir, usted nos lo plantea continuamente, han abandonado la posibilidad de hacer una fiscalidad más global, de revisar ingresos y gastos. Y hoy usted nos lo plantea, pero es que tienen una responsabilidad, no tienen un acuerdo por su incapacidad de trabajar con otras. Y se lo decimos claramente. Y hay una parte que no puedo evitar decírsela. Usted hoy ha utilizado al Consejo Social, y está muy bien que atiendan las indicaciones del Consejo Social, porque les interesa. Pero negociar y atender no es que nos den la razón y que nos digan que estamos haciendo muy bien. Hoy usted ha dicho que el Consejo Social les había ratificado. Pues le voy a leer. El año pasado, en el informe del Consejo Social en los presupuestos, que vamos a entrar en debate en pocas semanas, le planteaban la gran preocupación por los recortes en el presupuesto en un tema de igualdad, un 40% respecto al año anterior. Se percibe la igualdad como un cromo de cambio, no como un compromiso del equipo de gobierno, un cromo que pone la negociación política con la oposición. Los recortes del año pasado. Esto también lo dijo el Consejo Social, señor Gurtubay. No podemos utilizar la participación como nos interesa. Participar es mucho más allá. Nosotras vamos a seguir llevando la misma línea. Tenemos claro cuál es nuestro compromiso para lo que hemos venido aquí y es para trabajar por una ciudad mejor y tenemos una responsabilidad. Por ello, nuestras enmiendas y nuestras propuestas de mejora. Mila esker. Eskerrik asko, Bitero Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. A ver, yo hay una cosa que tengo muy clara y es que con la fiscalidad hacer demagogia resulta muy fácil. Resulta muy fácil y también reconozco que permite unos titulares divinos de la muerte. A mí no me gusta nombrar mucho a la señora Ayuso, fundamentalmente porque no me apetece darle más protagonismo del que merece, pero yo recuerdo a la señora Ayuso no hace mucho diciendo y vamos a dejar de cobrar 3 impuestos en la Comunidad de Madrid. 3 impuestos que o bien ya no se aplicaban o que decaían por normativa estatal y que suponía un ahorro para los ciudadanos de 7 céntimos al año. Dinero en el bolsillo de los ciudadanos, sí señor.
Por eso digo que es muy fácil hacer demagogia olvidándonos de la importancia que tiene la fiscalidad. Y esto ya lo digo en un tono muy serio. La importancia que tiene la fiscalidad en el mantenimiento de los servicios públicos, esos que garantizan el acceso por igual a todo el mundo a los recursos, a los servicios, etcétera, etcétera, y que garantizan, por tanto, la igualdad y los derechos en igualdad de la ciudadanía. Pero, claro, eso implica creer en lo público. Y esto es una cuestión de ideología, sin más y sin menos. Es una cuestión de ideología. Por eso existen las izquierdas y por eso existen las derechas. La política fiscal, además, tiene una segunda vuelta, que son los presupuestos. Y yo voy a plantear otras dos cuestiones. Si no hay recursos, hay recortes. Si no hay recursos, hay recortes. Por lo tanto, vaciamiento de lo público. Y si no hay recursos, hay que ver cómo se financian las enmiendas que se presentan. Digo, porque cuando llegue, por ejemplo, ahora los presupuestos, legítimamente, además, todo el mundo presentará 535.830 enmiendas. La gente normalmente se queda con lo que se presenta. Yo me suelo fijar en cómo se financia. Y suele resultar muy ilustrativo y revelador. Y eso también es ideología, ¿eh? Eso también es ideología. Voy a terminar. Señora Comerón, hay cosas de verdad que, con todo el cariño y afecto que sabe usted que yo le tengo, no le puedo tolerar. ¿Vale? Es decir, a este grupo y a este partido usted no le puede acusar de determinadas cosas porque no son ciertas. Nosotros podemos llegar a acuerdos con Bildu, como por ejemplo lo hizo el señor Maroto, recién llegado a la alcaldía, cuando ETA todavía no se había disuelto, y no solamente llegaba a acuerdos y en temas estratégicos y muy importantes para la ciudad, sino que además públicamente decía aquello de y que cunda el ejemplo. Así que, por favor, un poquito de rubor a la hora de dirigirse a este grupo, de dirigirse al Partido Socialista y de hablar de algunas cuestiones. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Puntua bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda da, Urtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues yo voy a intentar hacer un cierre lo más, vamos a llamarle amable posible, porque ahora viene la siguiente, que es los presupuestos, y más allá de otros debates que tenemos, ¿no? Entonces, sí, quiero decir, bueno, me dirijo primero al representante del Carrequín Podemos, al señor Fernández, ¿no? Habla de fiscalidad verde. Bueno, pues vamos a empezar a negociar, espero que acordar una nueva tasa de basuras. Los que creemos en la fiscalidad verde es la oportunidad, pero tenemos que ser todos un poco flexibles para intentar llegar a un acuerdo. Yo, desde luego, creo que con su grupo y con los demás este tema se puede, desde luego, negociar y esperemos que acordar. En ese sentido, le conmino, le emplazo a los debates que vienen a partir de ahora y, como usted lo ha señalado, concretamente el de la fiscalidad verde. En relación a la representante del Partido Popular, señora Comerón, yo solamente le he dicho dos cositas muy concretas que no me las puede rebatir. Yo seguro que el señor Azcón es un alcalde maravilloso. Como no vivo en Zaragoza, no tengo ni idea. Desconozco absolutamente. Pero hay un dato que es incontrovertible. El señor Azcón ha resucitado la tasa de veladores. Ustedes nos dicen aquí que vamos a cobrar la tasa de veladores y le parece una burrada, y que vamos a hundir a la hostelería y que ustedes harían no sé qué harían ustedes. Y lo cierto es que el señor Azcón en Zaragoza va a recuperar la tasa de veladores. Eso no me lo puede discutir. Y luego, ¿que es un alcalde maravilloso? Pues igual, si no vivo en Zaragoza, lo desconozco. Y lo mismo lo he dicho, y parece que le hace a usted gracia que tenga en cuenta el Ayuntamiento de Palencia, pero es que ustedes no gobiernan en Logroño, ni en Burgos, ni en Donosti, ni en Bilbao, en Pamplona es otro. He tenido que ir a Palencia, no, he intentado mirar por aquí cerca, lo más cerca que no he mirado Extremadura ni he mirado Murcia, pero en Palencia gobierna el Partido Popular. Gobierna el Partido Popular y va a subir todos los impuestos, todas las tasas y todos los precios públicos el 4%, pero porque gobierna. No tenga usted ninguna duda, si estaría en la oposición, bajaría todos los impuestos. Pero en el Gobierno sube los impuestos, en este caso el Partido Popular. Con lo cual, insisto, esta efusividad que tienen hacia la bajada de impuestos, resérvesela para cuando gobiernen, si algún día gobiernan. Porque en la oposición es muy fácil, pero no es creíble. No es creíble. Yo creo que no lo es creíble nadie, lo digo sinceramente. Y en relación al... Bueno, podemos estar de acuerdo, es decir, es evidente que no tenemos un acuerdo, pero yo lo ha comentado el alcalde, pero lo hago absolutamente mío. Ojalá hubiera acuerdo en tema fiscal y en tema presupuestario, con cualquiera de ustedes. Nosotros no tenemos mayoría absoluta. Es cierto que estamos muy cerca.
tenemos 13 en el equipo de gobierno, pero no tenemos mayoría absoluta. Necesitamos acuerdos. Hombre, intentaremos que los acuerdos no impliquen desdecirnos de nuestros planteamientos. Supongo que también eso se entiende, ¿no? Pero insisto, estamos dispuestos a negociar todo con ustedes, pero necesitamos disposición en la otra parte. Y, por supuesto, si hay acuerdos, nosotros los vamos a defender públicamente. Por supuesto que sí. Y si no hay acuerdos, lo diremos como lo decimos ahora. No hay un acuerdo con Bildu en este caso. Ni hay acuerdo con el Carrequín, aunque hayamos votado 2 de sus enmiendas. Pero insisto, si algún día con cualquiera de ustedes tenemos un acuerdo, lo diremos públicamente y estaremos orgullosos, porque esta ciudad necesita acuerdos. Eskerrik asko, Ortubay jauna. Bien, vamos a seguir el orden establecido en la Junta de Portavoces y ahora corresponde la votación sin debate de las enmiendas reservadas por los grupos en orden de presentación. Las vamos a votar en bloque, en una única votación, salvo que alguien indique lo contrario antes de la votación. Tendré que nombrar las enmiendas reservadas para que queden bien reflejadas en el acta. Y en este caso, en principio, vamos a votar las enmiendas que el Grupo Elkarrekin Podemos se ha reservado para el pleno de hoy, que son las enmiendas que hacen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13. Enmiendas reservadas por el Grupo Elkarrekin Podemos para el pleno de hoy. Una única votación para votar dichas enmiendas. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo proponente, el Elkarrekin Podemos, y el voto contrario del resto de grupos políticos. Bien, ahora procede la votación de las enmiendas reservadas por EH Bildu, que son las enmiendas que hacen los números 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 48, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87 y 88. ¿Es así correcto? Votamos, por lo tanto, las enmiendas reservadas por el Grupo de EH Bildu Gasteiz. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo del Grupo de EH Bildu, la abstención del Grupo Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Popular, Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Y ahora votamos las enmiendas reservadas por el Partido Popular con la siguiente numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, también rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y el voto contrario del resto de grupos. Bien, ahora vamos a votar la aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales. En este caso vamos a votar la ordenanza fiscal 0. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Elkarrekin Podemos, EH Bildu, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco y la abstención del Grupo Popular. Bien, pasamos a votar ahora la ordenanza fiscal número 1. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo EH Bildu y el voto contrario del Elkarrekin Podemos y del Grupo Popular. Bien, ahora vamos a votar las ordenanzas fiscales 2, 3, 4, 5, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Quedan, por lo tanto, rechazadas con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario de EH Bildu, Partido Popular y el Elkarrekin Podemos. Pasamos al siguiente bloque de ordenanzas, son unas cuantas también. La ordenanza fiscal 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 y 8.18. Bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Quedan, por lo tanto, aprobadas con el voto favorable del Grupo Nacionalista, Socialista, EH Bildu y el voto contrario del Grupo Popular y el Carrequín Podemos. Bien, ahora procedemos a votar la ordenanza fiscal 6.9, en la que previamente le voy a dar la palabra al señor secretario general. Gracias, señor presidente. Para hacer constar en acta que por parte del órgano económico administrativo en el informe 19 de octubre de 2021 se hacía constar que en el expediente faltaba un informe, un estudio económico sobre los costes de las plantas de tratamiento involucradas, porque el incremento que se proponía era superior al IPC. Y para dejar constancia que ese informe, aportado por el Departamento de Hacienda, que todos ustedes tendrán, consta ya en el expediente administrativo y, por tanto, que formalmente, pues, digamos que se ha cumplido ese trámite y que procede la votación. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Bien, aclarado este punto, votamos ya la ordenanza fiscal 6.9. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista, Socialista y el Carrequín Podemos y el voto contrario del Grupo Popular y EH Bildu. Bien, ahora votamos la ordenanza fiscal 7.3, que en este caso, bueno, se puede proceder un cambio con respecto al resultado de la comisión del pasado día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo EH Bildu, Partido Popular y el Carrequín Podemos. Y ya, por último, votamos la ordenanza fiscal que hace número 7.17, que es la que hace referencia a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos para el ejercicio 2022. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bien. Por lo tanto, una vez realizadas todas las votaciones, terminamos el debate y levantamos la sesión. Eskerrik asko guztioi.